Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están aquí por Facebook Live, los que nos están mirando por YouTube, por Instagram, por TikTok, por todos los medios que hay. Dios los bendiga. Está su amiga en Cristo, María Rodríguez, aquí. Estoy más que feliz, bendecida por lo que Dios ha puesto en mi alma, por lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que quiere hacer con usted. Sabemos que los tiempos son difíciles, estamos conscientes de esto. Por consiguiente, es necesario instruirnos. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios para no ser engañados. Los tiempos son muy difíciles y lo único que nosotros esperamos es que el Señor obre en nuestras vidas. Así que conéctese, estamos felices y contentos y vamos a empezar con la palabra, pero vamos a instruirnos. Recuerda, todos los domingos a las 7 estaremos por aquí, por estos medios, para poder escudriñar la palabra. Empezaremos los domingos por el Antiguo Testamento, empezaremos por los Evangelios y yéndonos uno a uno para poder entender la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos revele, que sea Él sobre nosotros el que nos vaya instruyendo, enseñando, para que podamos aprender lo más importante, lo que sepamos, ponerlos en nuestro corazón y seguir caminando con Cristo, que es el que nos cambió, nos transformó y el que nos ha dado vida maravillosa en Cristo Jesús. Pues bien, agárrese, póngase sus cinturones y apriételos. Póngale slack y vamos a comenzar. Así que empezamos. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Mateo vamos a hablar vamos a introducirnos. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, bendito Jesús. Bendito Dios. Llegan momentos en que ya el cuerpo ya no está tan joven como antes y hay que usar lentes, pero lo importante es eso, para eso es, para que aprendamos. Y bien, vamos a introducirnos en el libro de Mateo. El libro de Mateo vamos a estar nosotros viendo sobre Jesús el Mesías. Vamos a estar hablando sobre la genealogía de Jesús como Mesías. Vamos a estar hablando del anuncio angelical de la concepción de Jesús el Mesías. Pongamos atención. Vamos a hablar de los magos que informan que vieron las estrellas del nacimiento del rey de los judíos, de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús el Mesías. Vamos a hablar también de Juan el Bautista que prepara el camino para la manifestación del reino mesiánico. En esta parte el Mesías es tentado. También Jesús, el Mesías, comienza su ministerio en Galilea. Esto nos lo dice Mateo 4, 12 al 25. También vamos a hablar de lo que el Mesías predica en un mensaje predica el mensaje con autoridad, que la vida del reino para sus discípulos. Vamos a hablar del lugar, las bienaventuranzas y testimonios del reino de los cielos. El reino mesiánico en relación con la ley. Vamos a estar hablando del desarrollo de la vida del reino en el mundo real. De la advertencia con Jesús o en su contra. Vamos a estar hablando en el libro de Mateo también de cómo el Mesías se manifiesta su poder con autoridad, demostrando el poder del reino. Las sanaciones, el discipulado, la destrucción de las fortalezas de Satanás. El discipulado, los milagros y los obreros inesperados. En este libro vamos a hablar de los mensajeros del Mesías que reciben autoridad y una misión. También vamos a hablar de la comisión e instrucciones para su misión breve en Israel. De las instrucciones para la perpetua misión al mundo, de las características de los discípulos misioneros,
Vamos a hablar de que Jesús, Juan el Bautista y el ministerio de Galilea, de las confrontaciones con los fariseos, de los discípulos de Jesús con su verdadera familia. Vamos a hablar de las aperturas del discurso parabólico, de que cómo Jesús nos cuenta más parábolas a la multitud, cómo Jesús cuenta parábolas a los discípulos y les explica la respuesta de cada parábola. También vamos a hablar de los profetas sin honor. Vamos a hablar del sanador y proveedor compasivo de Israel, el Hijo de Dios que recibe adoración, de cómo maestro de la palabra de Dios y sanador compasivo, de cómo Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del padecimiento sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, de la transfiguración del Hijo amado. Vamos a hablar de los hijos del reino, de las características en la comunidad del reino, de la valoración de la comunidad del reino, de la entrada triunfal en Jerusalén, de las acciones del templo, de la maldición de la higuera, de las controversias con las autoridades de Jerusalén en el patio del templo, de las advertencias contra los maestros de la ley y los fariseos, de los ayes de juicio contra los maestros de la ley y los fariseos, del lamento por Jerusalén, del comienzo de dolores de parto, de la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre, de la cercanía y el tiempo de la venida de Jesús, de la exhortación parabólica a estar atentos y preparados para la venida del Hijo del Hombre, del juicio final. También vamos a hablar del complot, la unción y la entrega a los líderes religiosos, de la Pascua y la Cena del Señor, del Getsemaní, del arresto de Jesús, del juicio judío de Jesús, del juicio romano de Jesús, de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús el Mesías, de los testimonios de mujeres seguidores y de los sepultadores. Vamos a hablar también de un sepulcro vacío y el Jesús resucitado, de la conspiración para negar la verdadera resurrección de Jesús, de la gran comisión de Jesús resucitado. Todo esto lo vamos a hablar en el libro de Mateo. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando en las Escrituras. Vamos a ir conociendo lo que Dios quiere que conozcamos, que es su palabra. ¿Para qué? Para, como dije en el post que puse en mi página, para no ser como el viento llevado de aquí para allá, de allá para acá. Para que muchas veces no andemos buscando en otras congregaciones lo que está aquí solo en la palabra de Dios. Es necesario que escudriñemos la palabra de Dios. No necesitamos movernos a ningún lado, sino escudriñarnos y dar fruto. Vamos a dar fruto si conocemos la palabra del Señor y aprendemos a enamorarnos del Dios vivo que sana, restaura y liberta. Así que comenzamos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar y hoy vamos a hablar acerca del libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 1, el verso del 1 al 16. Y nos vamos a ir despacito para que podamos ir entendiéndonos. Queremos nosotros ser de bendición a su hogar. Así que vamos nosotros poco a poquito. Ok. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Farés a Esrom,
Y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboat, Roboat a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotab, Jotab a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquid, y Eliaquid a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matat, Matat a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pues aquí podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que yo antes, cuando escudriñaba la palabra, había muchas cosas que yo no entendía. Y yo decía, esa parte yo no quiero, no me gusta leerla porque no le entiendo absolutamente nada. A lo mejor eso lo está diciendo usted. Estar que de quién engendró a quién y por qué la genealogía. Yo decía, es como muy aburrido. Pues deja y te digo, cuando nosotros ya han pasado mucho tiempo y estamos caminando en las palabras del Señor, estamos siguiendo a Cristo, somos seguidores de Cristo, y vemos que a veces estamos como que, a veces la palabra no se explica sola, pero sí se explica sola. Lo que pasa es que necesitamos tener mucha hambre para nosotros poder entender la palabra. Como esta parte yo en el pasado decía, es que no me gusta porque está como muy confuso y luego esos nombres raros. Claro, para empezar, son nombres no hispanos, que son otra lengua, y por lo cual nosotros a veces ni podemos pronunciarlo correctamente. Pero lo importante es aquí, ¿por qué? Porque está puesto en la palabra de Dios. Y a eso es lo que vamos. Queremos saber por qué está puesto en la palabra de Dios. Si Dios lo puso aquí, es con un propósito. No solamente es para ocupar aquí una hoja más. No. Entonces vamos a empezar los domingos con el libro de Mateo y nos vamos a ir, que Dios nos vaya llevando por toda su palabra y que nos vaya enseñando. Hemos conseguido, bueno, su servidor ha conseguido información de otros, por ejemplo, libros que nos están hablando sobre la teología más profundo, diccionarios, donde nos ayudan, nos están nada más ayudando, porque la palabra en sí es la que nos va, el Espíritu Santo es el que nos va a instruir. Pero estos libros nos enseñan acerca de esa cultura, porque es que ellos se guiaban por cada cosa. Es muy diferente a nuestra época y el lugar donde nosotros nos criamos. Por eso a veces no lo entendemos, porque es otra cultura, es otra época, y por eso tenemos que buscar instruirnos por los libros que hablan acerca de esa época, de esa cultura, y poder entender mejor la palabra. Es importante que nos agarremos de esos libros para que podamos entender mejor la palabra, para que podamos nosotros comprender mejor. Pues bien,
vamos a meternos en lo que el Señor nos está diciendo aquí. Primero que nada vemos que hay, gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo que hay 14, hay 14, desde Abraham hasta David, hay 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia hay 14 generaciones. Y de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo hay 14 generaciones. Hay 14 genealogías. Entonces, ¿por qué? O sea, esto el Señor nos quiere dar algo a entender. Por eso le digo que la palabra se escudriña. O sea, hay que ir paso por paso para poder entenderla. No es por encima nada más. Pues bien, ¿qué significa el número 14 para empezar? Vamos a ir por ahí. Y ahí nos va a ir enseñando más. Pues bien, ¿qué significa el número 14 en la Biblia? Ok, el número 14 tiene un doble significado. Se refiere al valor numérico del nombre de David. Recuerda que aquí estábamos nosotros mencionando al rey David. En la antigua numerología judía también hace referencia al número 7, que en la antigua numerología el 7 es el número de la perfección espiritual. Esta cultura, para ellos los nombres de las personas son muy importantes. No ponen un nombre nada más por decir, o como nuestra cultura, que nosotros, la mayoría de nosotros los hispanos, especialmente hablo sobre en Sudamérica, México, Guatemala, Honduras, le ponemos casi siempre el nombre del papá o del abuelo. No sé si han visto eso. Es como una tradición. Bueno, pues ellos también tienen su propia forma de vivir, tuvieron su propia forma de vivir, e incluso los judíos ortodoxos siguen practicando desde aquellos tiempos hasta ahora lo mismo. Bueno, lo más importante aquí, ok. Así como los nombres son importantes, los números también tienen su importancia. Y aquí el número 14. El número 14 dice que se refiere al número, también hace referencia al número 7, que en la antigua numerología judía es el número de la perfección. Pero ahora nos fuimos, ok, ¿por qué 7? Como 14 es el doble de 7, su uso implica una medida de doble virtud. Ahora lo entendemos, ¿verdad? El valor total del nombre David se determina al agregar los valores individuales asignados a las 3 consonantes. Es que para ellos es diferente, por eso vamos guiándonos así. Ok, mientras que Bab significa el número 7. El número 7, Dalet es el número 4 y Bet el número 4. Ok, entonces vemos que son 3 los que hemos mencionado. Uno significa 4, el otro 6 y el otro 4. 4 más 6 más 4 es el número 14. O sea, el nombre de David tiene sus consonantes hasta el número 14. O sea, ¿y qué nos vino diciendo aquí? Que el 7 es la doble bendición. El 14 es la doble bendición del 7. Perdón, no me quiero ir por otro rumbo. Ayúdenme, y si alguien tiene más que pueda ayudarnos, aquí estamos para aprender todos. Ok, el número 14 hace solo una apariencia significativa en la Biblia. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, el autor divide la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14. El primer grupo se extiende de Abraham a David, como les había dicho. El segundo, de David a Josías en la deportación, que estaba en el momento en que los judíos fueron llevados a Babilonia. Y el tercero, de Josías a José. O sea, José, el padre de Jesús aquí en la tierra, el esposo de María, la madre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos.
Como el 3 representa las opciones de Dios en la antigua numerología judía en 3 periodos distintos, implica que todo lo que sucedió fue parte del plan de Dios. El 14 implica el resultado de una doble medida de perfección espiritual para su pueblo. Ahora podemos entender mejor por qué es que Dios estableció esta parte aquí. O sea que no es ninguna coincidencia, sino es el propósito de Dios para que nosotros podamos entender mejor las escrituras. Es bien importante que nosotros las entendamos. Es importante que nosotros nos metamos en el asunto para que cuando nosotros vayamos a cualquier lugar, cualquier denominación que sea, a cualquier religión, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Con todo respeto, es mejor que si tú sabes la escritura, alguien viene y te dice otra cosa contraria, tú vas a decir, bueno, pero la palabra dice esto. Entonces vas a entender en tu corazón que algo no está bien. Yo siempre cuando alguien me dice algo y yo sé que no está en las escrituras porque me gusta escudriñarla, yo digo, no, algo no está bien. Aquí algo no está bien y no es lo que la palabra dice. Ok, entonces ¿yo qué hago? Me retiro y ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo algo que digo, cuando tú no puedes, cuando tú no eres tan fuerte, muchas veces es necesario salir corriendo como José salió corriendo. Pero en fin, continuamos. Pues bien, algo bien importante que quiero yo que también en esta parte es que conozcamos quién era Abraham. Aquí menciona primeramente en el verso 2 que Abraham menciona a David y a Abraham. Entonces, estos dos personajes los vamos a estudiar hoy, a David y Abraham. Entonces, nos vamos para saber sobre Abraham. ¿Quién era Abraham? Pues bien, gloria a Dios, aleluya. A lo mejor vean aquí mi Biblia que tiene muchas notas. Yo las ocupo. Me gusta mucho poner muchas notas para poder no perderme tanto. Pero a veces de tantas notas y ya no las saco, que a veces como que uno se pierde un poquito. Pero confiamos en que esta vez no va a ser así. Y vamos a ir hasta... Gloria a Dios, aleluya. Estamos en Mateo. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Ok, pongamos mucha atención. Vamos a estar viajando. A los que les gusta viajar, este es el tiempo en que usted puede viajar. Vamos a viajar por la palabra del Señor y nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Reyes. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Y vamos a hablar sobre Abraham. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están todavía aquí? Qué bueno, porque de eso se trata, que vamos a aprender. Pues bien, vamos a hablar de la descendencia de... Vamos a hablar un poquito sobre Abraham. ¿Quién es Abraham? Si en Mateo el Señor nos está poniendo a este siervo, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y bien, ahora vamos a seguir hablando de las descendencias. Ok. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra. De su nacimiento en Ur de los Calderos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, o sea, Sara. En ese momento era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos a Ur de los Calderos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán.
Ahora, el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendicieran y a los que te maldicieran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, quiero que pongas atención en esto. Aquí dice todas las naciones de la tierra. Más adelante, yo no sé si has escuchado, pero te voy a contar algo. La palabra del Señor habla que fueron muchas veces esparcidos el pueblo de Israel por diversas situaciones. No nos queremos salir del tema, pero dice que por todo el mundo. Y aquí la palabra del Señor nos habla sobre Abraham. El Señor, primero que nada, le da una orden, el cual él obedece. Y le dice, vete de aquí, de tu tierra y de tu parentela. O sea, cuando Dios te manda a hacer algo y te tienes que apartar de algo o alguien, tienes que hacerlo porque es Dios quien te habla. Dios sabe el propósito y Dios tiene el control. Jamás hace algo que sea malo. A veces no lo entendemos, pero siempre el Señor tiene el control. Aquí algo que me encantó. El Señor lo que le dice a Abraham, le dice, te bendeciré y todo el que te bendice, el que te bendiga, lo bendeciré. Pero todo el que te maldiga, lo maldeciré. Ok, ya llegamos a una edad, pero en fin. Dice, lo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. O sea, todos los que creemos en nuestro Padre Abraham, que venimos de ahí, sabemos que somos benditos, que seremos benditos. Gloria a Dios. Aleluya. Pues bien, esto es quién es Abraham y de dónde salió y cómo Dios lo empezó a usar. Y ahí va mucho más adelante. Dios le promete a Abraham. Dice esta partecita. Dice, te bendeciré y a los que te maldían maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, nos habla a todos nosotros, todos, que en Abraham nosotros seremos bendecidos. Por eso es que la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. Por eso es que alguien nos ha hablado de la palabra del Señor. No ha sido coincidencia. Esto no ha sido coincidencia. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Pues bien, acabamos de hablar de Abraham. Ahora es necesario que hablemos de David. Es importante estos dos personajes para que podamos entender un poquito más acerca de la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues bien, vamos a caminar hacia el libro de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Alábale que vive, alábale que Dios es bueno, maravilloso. Dios es perfecto. Ok, bendito Jesús. En el libro de Segunda de Samuel, a ver, los que estén por ahí. Si quieren sacar sus Biblias, pueden hacerlo. Primer libro de Samuel. No era el segundo, era el primer libro de Samuel. Y que nos perdimos un poquito, pero... Ok, permítanme encontrarlo porque no quiero darle mala información. Le puse aquí. Le puse un sticker, pero al parecer lo perdimos.
Le digo que es que a veces no muevo los papelitos y suele pasar. Ok. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel. En su libro puede usted tener un libro, unas notas, un lápiz para que usted pueda anotar aquí y podamos nosotros aprender. Ok. Vamos. Por aquí nos están entrando llamadas, pero ahorita las vamos a ignorar. Estamos en el asunto. Ok, el primero de Samuel, capítulo 16. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a hablar acerca del personaje del rey David. O sea, en este momento de David, todavía no es el rey, pero necesitamos información de él para saber por qué está en Mateo capítulo 1 al 16, porque el Señor lo pone ahí. Pues bien, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Samuel? A Saúl, perdón. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he visto de rey. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Ven cómo ahora Dios le habla al profeta Samuel y lo manda a hacer algo? Y le dice cómo lo va a proteger. Le dice qué estrategias hacer. O sea, él tiene todo en control. Solamente tiene que confiar. Pues bien, continuamos. Dice la palabra de Dios. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijera. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, recuerden que cada vez que llegaba un profeta o iba a bendecir o iba a exhortar, a llevar palabra de Dios. Y Dios a veces cuando el pueblo está rebelde, manda a los profetas para que entienda el pueblo lo que Dios va a hacer. Y también cuando va a bendecir lo mismo. Entonces ellos tenían miedo en ese entonces. Dice, le dijeron estas personas, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificados él, a Isaí sus hijos, los llamó a sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, por lo que yo desecho. Porque yo Jehová no miro lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este ha sido elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, oh, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahí vamos a tocar. Desde el momento en que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él. La importancia de nosotros saber la palabra de Dios, la importancia de nosotros escudriñar las palabras, orar, buscar de Dios, es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando Él nos llena de su presencia, nos llena de su palabra, porque nos abre el conocimiento, y así nosotros no somos engañados y sin embargo somos enamorados. Yo no sé, pero cuando nosotros llegamos a tener, antes de estar casados, uno tiene un noviazgo. Y en ese noviazgo nosotros empezamos a conocernos, empezamos a interactuar más y empezamos a tener una compañía más estrecha. Así con Dios. Él, cuando tú le buscas en oración, en ayuno, cuando tú le buscas en la palabra, cuando tú te esfuerzas por platicar con Él, Él empieza a tener contigo una amistad más estrecha. Y esta amistad estrecha lo que hace es que pone gracia sobre ti. Esta gracia sobre ti es algo que los demás luego dicen, es que tiene algo que no sé qué es, pero algo que me llama la atención. A veces dice la gente que no conoce de Dios, a veces dice, es que tiene como un ángel. Es la gracia de Dios. Simple y sencillamente es la gracia de Dios lo que pone sobre nosotros, sus hijos, para que nosotros tengamos gracia hacia el mundo. Dios es bueno. Dios es maravilloso y tenemos que buscarle porque los tiempos son difíciles, pero con Dios todo va a estar mejor. Así que les invito a que sigamos buscando de la palabra de Dios. Saquemos un tiempecito. Yo creo que a lo mejor para usted ahorita en este momento fue mucha información, pero analice. ¿Qué vimos hoy? Que la numerología, o sea, los números para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, tenía un significado. Tiene un significado muy importante. Que los nombres tienen su significado muy importante. No le ponen los nombres de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras mamás, ¿verdad? Como nosotros como pueblo, sino que ellos les ponen un nombre, depende de qué fue lo que la criatura trajo, ya sea alegría, ya sea dolor, ya la circunstancia en la que haya venido, es por eso que le ponen nombre. Eso lo descubrimos hoy. Otra cosa, que el número 14 es, el número de la perfección es el 7, pero este pueblo doblemente, por 14, era doblemente bendecido. O sea, estas cosas las aprendimos solamente escudriñando, o sea, las escrituras. Algo que aprendimos también es cómo Dios a Abraham le ordena que salga de ahí, le da una orden y él la obedece, dejando todo solamente por seguirle. También vemos cómo David es escogido por Dios, no es escogido por el pueblo como fue el primer rey que fue Saúl. David fue escogido por Dios. ¿Y qué fue? Dios puso gracia sobre él. Desde el momento en que fue ungido, desde ese momento Dios no se separó de él. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso lo que uno puede aprender en la palabra de Dios. Y así nosotros podemos seguir escudriñando las escrituras. Así que los sigo invitando. Vamos a estar tomando el tiempo que Dios nos deje. Vamos a tratar de que cada domingo que estemos aquí, como todos tenemos que trabajar, vamos a tomar el tiempo. Lo máximo que estaremos tomando es 1 hora. Pero si tomamos menos, está bien. Lo importante es que aprendamos y lo pongamos por obra. Si aprendemos poquito, hay que tomar ese conocimiento, ponerlo en nuestro corazón para que nosotros podamos aprender de Dios y así amarlo y respetarlo. El tiempo es el tiempo que usted le quiera dedicar al Señor, pero entendemos,
Usted trabaja, yo trabajo y entendemos eso. Eso no se sale de nuestras manos. Al contrario, queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que Dios los bendiga. Dios los bendiga a los que nos están viendo. Dios te bendiga, Lolita. Te queremos mucho. Y Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Y vamos a orar para despedir. Padre Santo, te damos la gloria, la honra y toda alabanza, Señor. Gracias por permitirnos hoy en esta noche, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Dejamos esta palabra en nuestro corazón. Sigue trabajando, sigue obrando. Dios mío, Padre Santo, Señor, pon gracias sobre nosotros, Señor, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, con nuestros líderes, con nuestros jefes, Señor. Padre Santo, con nuestra familia, Señor, Padre bendito, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros nietos, Padre Santo. Cuida, Padre Santo, a nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Hoy pedimos, Padre Santo, que tomes el control, Padre Santo, de todo, Señor. Hoy, Padre Santo, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy creemos, Padre Santo, que tú estás en este lugar, Señor, para bendecirnos. Ayúdanos y gracias por toda tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, gracias por estar conectados. Mañana, todos los lunes a las 8, estamos escudriñando el libro de Génesis. Este está en el Antiguo Testamento. Estamos los domingos en el Nuevo Testamento y los lunes en el Antiguo, con el primer libro de cada testamento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos prontito. Bendiciones, deja un like. Aquí estamos para bendecir. Y si te agradó, como yo creo que así fue, déjanos un like. Es todo. Dios te bendiga. Bendiciones.